Considero que este tema es muy importante. Creo que ya todos sabemos la importancia que ejerce en nuestra vida nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, nuestras creencias, nuestras formas de interpretar la realidad. Ya cada vez es más evidente como la influencia que tienen estos pensamientos en nuestra vida en general, pero muchas veces nos hace falta como saber un poco más cómo hacer para cambiar estos patrones de pensamiento que quizás ya no son útiles para nosotros y que nos hacen daño, que no son buenos para nuestro bienestar. Entonces, justamente por eso quiero hablarte de este tema y te lo quise plantear como una adicción, porque definitivamente una de las dependencias más fuertes que tenemos los seres humanos es a nuestros pensamientos. Por eso es que a veces resulta tan difícil y como todo un gran desafío poder cambiar esto. Pero ahí está la clave justamente de poder realmente sentirnos bien, generar emociones agradables, tener bienestar en nuestra vida, relacionarnos bien con nuestros seres queridos. De la forma en que pensamos depende todo esto. Entonces cuando logramos ver cómo cambiar esto, pues como que nuestro mundo y nuestra realidad empieza a cambiar. Lo que sucede es que los pensamientos realmente son los que determinan en gran parte nuestras emociones, o en principal parte. Nuestras emociones surgen a partir de nuestras formas de interpretar la realidad, y si lo vemos desde una visión como muy general, nuestras emociones son las que nos encaminan a tomar decisiones en la vida, y nuestras decisiones son las que generan nuestro comportamiento, nuestras acciones, y pues nuestras acciones son las que en últimas pues determinan nuestra vida. Entonces, si lo vemos en este ámbito como amplio, puedes darte cuenta justamente que la raíz de nuestros inconvenientes o nuestros problemas es no saber leer nuestra mente y no saber cómo dejar de ser adictos a estos pensamientos que nos agobian, que nos quitan paz, que nos quitan tranquilidad, que nos roban el sueño. Si has experimentado lo que es dejarte llevar por muchos pensamientos y literalmente no saber cómo hacer para salir de ahí, para salir de estos pensamientos negativos, de estos pensamientos de lo que va a suceder en un futuro que me causa tanto daño, tanto malestar, que ni siquiera sé si es real o no, pero que me obsesiono literalmente con esto y no sé cómo dejar de hacerlo. Entonces, por eso es una adicción, porque justamente es algo que, aunque sabemos que quizás no es bueno para nosotros, lo sepamos o no, no sabemos cómo evitarlo, no sabemos cómo cambiarlo. Y eso es por eso que te lo quise plantear como una adicción, porque definitivamente lo es, y por eso cuando lo entendemos desde esa magnitud podemos encontrar realmente los recursos para cambiar esto. Y para cambiar esto es muy importante que nos demos cuenta que es mucho más complejo de lo que nos imaginamos, justamente por eso, porque no se trata solamente de ser conscientes de que hay un pensamiento que no es bueno para nosotros, sino que nos tenemos que dar cuenta de que como es una dependencia, implica una serie de ejercicios que tenemos que hacer en nuestro día a día, implica cambiar hábitos, implican muchas cosas, porque no sé cuántos años tengas tú, 10, 20, 30, 40, 50, no importa los años que tengas. La cantidad de años que tienes es la cantidad de años que has estado pensando de cierta manera. Si tienes, no sé, 30 años, llevas 30 años pensando de una manera en específico, en donde todos los días llevas repitiendo el mismo patrón de pensamiento. No sé si lo sabías, pero de un 90% de los pensamientos que tenemos son los mismos día tras día. No, lo repetimos una y otra vez sin darnos cuenta, porque esto muchas veces, la mayoría de veces es de manera inconsciente. Y, por ejemplo, nos levantamos y pensamos lo mismo, un día al siguiente, y así pasan semanas, meses, años, y siempre estamos pensando lo mismo. Entonces, esto hace que nuestros pensamientos, como son los mismos todos los días, se genera un hábito que impacta nuestra vida, querámoslo o no, nos demos cuenta o no, sea bueno o malo, o sea positivo o negativo, impacta nuestra vida de una manera muy, muy contundente y muy importante a largo plazo también. Entonces, como llevamos toda la vida, esos 30, 40, 50 años que tengas, 60, no importa, llevas teniendo y sosteniendo estos mismos pensamientos, entonces por supuesto que esto ya hace que se conviertan hasta en tu propia identidad, en lo que tú eres, porque estás tan acostumbrado a pensar de la misma manera que ya hace parte de ti. Entonces esto es muy peligroso, porque entonces comenzamos a pensar
que somos lo que pensamos y que no hay nada más allá de estos pensamientos. ¿Qué pasa? Que los pensamientos están todo el tiempo. Si tú, por ejemplo, piensas que no eres capaz, que no eres suficiente, vas a empezar a generar como situaciones que comprueben esto. Y vas a decir, sí, ves, es que yo no estoy suficiente, entonces por esto me equivoqué. Por ejemplo, hay un pensamiento que tenemos mucho también transmitido desde la cultura y es, por ejemplo, que las cosas que realmente valen la pena implican un sacrificio. Entonces, si tú tienes esta creencia, sea consciente o no, ¿qué va a pasar? Que tú vas a estar sintiéndote como en deuda, como que tienes que sufrir, como que tienes que lucharla para que realmente las cosas valgan la pena. Y tus decisiones van a estar encaminadas desde esta creencia. Entonces vas a quizás buscar situaciones que no te hagan sentir bien, donde tengas que quizás dejar cosas que son importantes para ti, porque tú crees que si tú te sacrificas, que si tú dejas lo que es importante para ti, pues eso realmente va a valer la pena. Y tu vida va a girar en torno a eso, y después más adelante vas a ver hacia atrás y te vas a dar cuenta que efectivamente no tienen por qué ser así, que efectivamente no necesariamente hay que sacrificarse para que las cosas valgan la pena, pero para darte cuenta de eso, pues tienes que observarte qué tanto te obsesionas con estos pensamientos. Estos pensamientos como obsesivos, estos pensamientos con los que estamos una y otra vez y que a veces creemos que son inevitables, el objetivo no es que no aparezcan, porque entonces tu vida se va a convertir en una lucha en la que no quieres pensar ciertas cosas y entre menos quieras, más vas a pensar en eso, porque tú sabes que entre más te esfuerces por algo desde la lucha, pues más vas a pensar en eso, ¿no? Es como si yo te digo ahorita no pienses en tal cosa, pues es lo primero en lo que vas a trabajar, en lo que vas a pensar, perdón. Entonces es muy importante que primero no lo hagas como tratando de ir en contra de tus pensamientos, sino que el primer paso es simplemente darte cuenta, reconocer cuáles son esos pensamientos que más daño te hacen, cuáles son esos pensamientos que te quitan energía, que te quitan paz, que en vez de aportarte, te están quitando esa paz y esa tranquilidad, y que además puede ser que no sean reales. Puede ser que tengan que ver con tu imaginación y con tus formas de interpretar la realidad, que puede que no sean las más objetivas y que puede ser que tengan que ver con tu historia de vida. Y algo súper clave es la autoobservación. Obsérvate a ti mismo cuando estás en este piloto automático, que estás lavando la loza, bañándote, comiendo, y de repente te das cuenta que estás pensando como un video mental sobre algo que va a suceder en un futuro, por ejemplo, que no sabemos si es real o no, pero que te está quitando paz y que definitivamente no te está aportando y que además te cuesta trabajo, que sientes que es inevitable dejarte pensar así, porque quizás has estado acostumbrado a pensar de esta manera toda tu vida. La atención plena es como tú puedes empezar a prestarle tu atención a tu presente y a ser mucho más objetivo, a no dejarte llevar o arrastrar por estos pensamientos de una manera inconsciente, sino como comenzar a darte cuenta, ok, en verdad yo tengo que siempre sacrificarme o siempre tengo que ceder para que las cosas funcionen o para conseguir algo que realmente valga la pena, o quizás yo puedo también poner límites, sentirme en bienestar, disfrutar de lo que hago y que igual así también voy a conseguir cosas que valgan la pena. Entonces comienzas también cuando prestas atención a tus pensamientos y a tu presente, a contemplar otras posibilidades de pensar, unas posibilidades de pensar más asertivas, más adecuadas, más convenientes. Porque yo siempre lo digo, el objetivo es que tú conviertas a tu mente en tu mejor aliada y no en tu peor enemigo. No en esa vocecita interior que te está criticando, que se está imaginando cosas terribles, que solo está centrando su atención en las preocupaciones, porque por supuesto esto a largo plazo pues no nos va a hacer sentir bien. Es imposible que te sientas bien si todos los días te levantas pensando las mismas preocupaciones y te acuestas de la misma manera, porque además sucede con estos pensamientos como obsesivos o agobiantes que nos limitan la acción, porque nos quedamos tanto tiempo obsesionados pensando y pensando que no sabemos qué hacer, o sea, no lo llevamos a acciones para solucionarlo. Entonces pensamos en algo, nos preocupamos, nos desgastamos, pero además no actuamos. Entonces por supuesto que lo que estamos haciendo es desgastándonos un montón, no estamos encontrando solución a esas preocupaciones y al contrario sí estamos como llenándonos de ansiedad, de rabia, de miedo, de ira, de un montón de emociones que con el paso del tiempo pues definitivamente no nos van a hacer bien. Cuando llega un pensamiento, no decides alimentarlo. ¿Y cómo no decides alimentarlo? Volviendo a tu presente, volviendo a tu realidad objetiva, a lo que está sucediendo en ese instante y a decir, ok, puede ser que esto pase,
pero en este momento me voy a concentrar en lo que estoy viviendo en este instante y no tanto en las posibilidades o probabilidades. Y además porque la mayoría de veces nos casamos con las posibilidades pues que más miedo nos generan, ¿no? O sea, corrígeme en esto, pero la mayoría de veces no pensamos como en cosas positivas que puedan pasar, sino en cosas que nos generan mucho malestar. Y eso es más tentador. Pues ahí está la adicción, justamente. Es más tentador pensar en ese tipo de cosas como negativas que en lo positivo o en lo que me puede motivar hacia adelante. Y eso es justamente el problema, que no estamos eligiendo los pensamientos más positivos para nosotros, más convenientes y además más reales, porque muchas veces lo que pensamos no es real, no es objetivo. Y algo que también te voy a recomendar es que comiences a escribir mucho. Comienza a escribir. Puede ser que tengas como, y yo se lo recomiendo a mis pacientes y en los procesos que yo realizo, que comiences a tener como un lugar donde puedas escribir lo que piensas y comiences a darte cuenta, porque muchas veces, por ejemplo, estamos, no sé, en un momento de ansiedad y empezamos a pensar un montón de cosas. Si tú te pones en la tarea de escribir eso y no sé, pasan 3 días o pasan una semana, después tú te lees y dices, wow, ¿yo por qué estaba pensando esto? Esto no es real. Y comienzas a hacer tomas de conciencia de tus propios pensamientos. Porque en los momentos en que nos estamos sintiendo más mal, es cuando surgen estas creencias inconscientes, estas formas de pensar tan arraigadas a nosotros que nos cuesta tanto trabajo evitar. Cuando tú te lees en otros momentos en que ya estés tranquilo, en que ya haya pasado como ese momento de crisis o de ansiedad, puedes comprenderte y decir, ok, estoy pensando de esta manera, no para juzgarte, no para decir terrible, porque pienso esto, qué mal, no, sino simplemente para decir, ok, en esto hay que trabajar, en esto tengo que trabajar, tengo que dejar de alimentar este tipo de pensamiento, como por ejemplo, no sé, el pensamiento de no voy a lograr nada en la vida, por ejemplo, un pensamiento que puede generarte mucho daño. Y si tú toda la vida has pensado así, porque quizás cuando chiquito escuchaste mucho como haces las cosas mal, siempre te equivocas, no lo vas a lograr y creciste y fuiste creciendo y siempre has tenido ese tipo de pensamiento, cuando tú te lees y te observas y te das cuenta de esto, reconoces que ya no quieres seguir pensando de esta manera y que como tú no eres eso, tú eres mucho más que ese pensamiento o esa creencia, puedes elegir cambiarlo. Y ese es tu gran poder, el poder que todos tenemos, de cambiar la forma en que pensamos. Y ya sabes que si cambias la forma en que piensas, cambia tu vida, cambian tus emociones, cambian tus decisiones, cambia tu comportamiento. Entonces por eso es tan importante que empecemos a hacer un stop. Cuando aparezca ese pensamiento, lo reconocemos, no nos juzgamos por eso, pero ya no lo alimentamos. Ya sabemos cómo hacer un pare y decir, ok, no quiero seguir pensando de esta manera, ya sé que esto no me hace bien y posiblemente esto no es real. Posiblemente yo sí soy capaz, yo sí voy a lograr muchas cosas en la vida y elijo pensar esto y seguir alimentando otro tipo de pensamientos. Elijas a qué prestarle tu atención, porque hoy en día tenemos como las redes sociales, las noticias, Netflix, un montón de cosas donde estamos todo el tiempo recibiendo información y quiero que comiences a darte cuenta qué tipo de información es a la que tú decides como enfocarte. Porque si decides enfocarte quizás como en noticias o en redes sociales que quizás no te hacen bien, que quizás son negativas, que quizás están alimentando justamente estas dependencias, estas adicciones, pues definitivamente no estás tampoco ayudándote a salir de estos hábitos mentales que te hacen daño. Entonces tú tienes que tener esta responsabilidad como contigo mismo, contigo misma, de elegir de qué te alimentas mentalmente. ¿Qué tipo de libro lees, si lees libros? ¿O qué tipo de películas ves, si ves películas? ¿Qué tipo de series? ¿Qué tipo de redes sociales? ¿A qué personas sigues? Todo, porque todo eso está también reforzando esos pensamientos que tienes en tu mente y necesitas elegir qué tipo de pensamientos quieres seguir alimentando y cuáles ya no más. Y cuando te mantienes en el tiempo construyendo nuevos hábitos, comienza a cambiar, comienzas a sentirte distinto. Pero vuelvo y te lo repito, esto no sucede de manera inmediata. Tienes que mantenerte día a día observándote, escribiendo, dándote cuenta y reconociendo sobre todo cuáles son esos pensamientos que no te hacen bien, que son con los que más te obsesionas. Eso es lo más importante.